Muy buenas noches, bienvenidos a este módulo, el módulo 2 de Aymara 2. Mi nombre es Gonzalo Condorimaita, soy licenciado en Lingüística e Idiomas y pues como pueden ver, pues vamos a estar compartiendo este módulo con todos ustedes. Bueno, primeramente yo quisiera iniciar con una oración, agradeciendo siempre a nuestro divino Creador por este tiempo que nos da, ¿no?, para nosotros ampliar nuestros conocimientos y aprender. Muy bien, vamos a orar entonces, primeramente en idioma castellano, luego vamos a orar también en idioma aymara. Empezamos. Señor amado, te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, este tiempo, Dios mío, para, Señor, compartir, Señor, este módulo, Padre amado, Señor. Y tú, Señor, serás quien guíe, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestras mentes, Padre amado, para nosotros, Señor, captar, Dios mío, todo lo que pues vayamos a compartir, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer una pequeña oración también en Aymara. Alaj pachankirauki, nanakanchita humaro achikta sepsma. Kunateja nanakaja, humarunga maisinya munapsma konteja. Kuyapayiñam, humar nanakar kuyapayam munapta tatito. Humaki kuyapta septa, humaki nanakana yate qawihsa sumaro irptapjata tatito. Yuspajaraqsmawa tatito kaorasana nanaka anchitawa qallanta paraki. Amén. Bueno, para iniciar yo quisiera introducir, ¿no?, a nuestra primera unidad, ¿no?, que trata sobre lingüística aymara y el tema 1 que es aspectos de la lingüística aymara, ¿no? Comentando un poco antes de iniciar, muchos de ustedes seguramente ya tal vez tienen algún conocimiento previo en cuanto a este idioma. Tal vez muchos de ustedes hablan o tal vez hay casos en los que seguramente entienden, digamos, ¿no?, frases hechas, palabras sueltas. Y también puede haber el caso, ¿no?, de personas que tal vez no tienen ningún tipo de conocimiento en este idioma, ¿no? Pues entonces nosotros vamos a estar iniciando, ¿no?, abarcando desde la parte lingüística, la comunicativa, etcétera, ¿no?, el vocabulario, etcétera. Entonces empezamos con nuestra primera unidad, por favor. Entonces, para ello yo voy a recurrir a mis diapositivas, que las tengo por acá, y pues vamos a iniciar. Como les decía, ¿no?, el idioma aymara es un idioma, ¿no?, nuestro, ¿no?, de nuestro contexto, de nuestro país, ¿no? Es parte de la diversidad de culturas, de idiomas que tiene nuestro país, ¿no? No por nada, ¿no?, este idioma es reconocido por la Constitución Política del Estado y demás normas, al igual que el quechua y demás idiomas, ¿no?, que están presentes en nuestro territorio. Como sabemos, la lengua es un instrumento de comunicación, ¿no?, que posee todo pueblo, ¿no? Es decir, un sistema de signos, ¿no?, para interactuar, transmitir pensamientos, sentimientos. En el caso de nuestro país, por ejemplo, el idioma aymara es uno de los más extendidos y también uno de los que tiene mayor número de hablantes, ¿no?, si hablamos de porcentajes. Por ejemplo, según el censo del 2001, por ejemplo, citaba al quechua en el número 1, ¿no?, con el 27.6%, como el idioma más hablado, y el 18.5% al idioma aymara. Vamos a ver la característica de este idioma, y es justamente lo que tenemos aquí en la unidad 1, lingüística aymara. Tema 1, aspectos de la lingüística aymara. ¿Cuáles serán las características de la lengua aymara? Vamos a verlo en esta diapositiva que tenemos acá. Dice:
El idioma aymara corresponde al tipo de lenguas aglutinantes o sufijantes, ¿no? Es decir, que su estructura gramatical se constituye a partir de sufijos. Aquí tenemos un ejemplo muy breve, ¿no? Ahí pueden ver las imágenes, ¿no? ¿Cómo se dice casa en aymara? Uta, ¿verdad? Uta. ¿No? Ahí tenemos en singular, casa, simplemente, ¿no? Uta. Y al lado tenemos dos casas, ¿no? ¿Cómo decimos entonces casas en aymara? Utanaka, ¿no? El sufijo naka es el sufijo marcador del plural, al igual que en el castellano lo es la S, ¿no? Generalmente es la S, ¿no? La que marca el plural en el idioma castellano, ¿no? Ahí tenemos representado por el sufijo naka. Y ahí podemos ver de entrada, ¿no? La característica sufijante y aglutinante que tiene este idioma. Aglutinante, ¿por qué? Porque, miren, a una raíz, ya sea una raíz nominal, verbal, le añadimos una determinada sufijo y posterior a ese sufijo podemos nosotros seguir añadiendo más sufijos, ¿no? Y puede seguir cambiando, no el significado de la palabra, puede seguir cambiando en ciertos aspectos, ¿no? Como el número, no lo sé, la persona, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es la característica principal del idioma, ¿no? Que es un idioma aglutinante o sufijante. Bueno, aquí tenemos un mapa que representa las regiones donde el aymara está extendida, ¿no? En nuestro país sobre todo, ¿no? Ahí, como pueden ver en esa mancha verde, serían las regiones, ¿no? Por donde está presente el idioma aymara. Principalmente, y como todos sabemos, en el departamento de La Paz. No se extiende hasta los yungas, los valles, en diferentes pisos ecológicos, ¿verdad? Pero sobre todo, esta cultura, este idioma, pues se ha desarrollado en un piso ecológico, ¿no? De las punas altas, ¿no? Es decir, del altiplano. Los alrededores del lago Titicaca, llega hasta el Popó, ¿no? Hasta el lago Popó en Oruro, ¿no? También, como sabemos, el idioma se extiende en otros países, ¿no? Como sabemos, ¿no? El Perú, ¿no? Ahí está un importante número de hablantes del idioma aymara, como también en Chile, ¿no? El norte de Chile sobre todo, ¿no? Ustedes un poco de esta información la van a poder encontrar en el manual de Aymara 2, ¿no? Ahí está un poco. Y pues por su cuenta también ustedes pueden ir indagando, ¿no? En internet hay mucha información sobre esto. Pasamos al siguiente. Bueno, vamos a seguir describiendo, ¿no? El aspecto lingüístico de la lengua aymara. Aquí tenemos la primera afirmación que dice: la lengua aymara hoy es hablada por más de 2 millones de hablantes, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Ubicados principalmente en Bolivia, Perú, norte de Chile, como se ha dicho, e incluso está presente en algunas regiones del norte de la Argentina, ¿no? Siguiente dice: el aymara se habla en el noreste y la parte norcentral de Bolivia, sobre todo en la ciudad de La Paz, la zona lacustre del lago Titicaca y la mayor parte del altiplano, en el sur de Perú, en los departamentos de Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa y toda la zona lacustre, ¿no? Haciendo referencia al lago Titicaca. En el norte de Chile, en la sierra fronteriza con Bolivia, como en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta, ¿no? Casi todo el norte de Chile, la parte altiplánica, ¿no? De las regiones, pues se habla el aymara, ¿no? Y la parte norte de Argentina, ¿no? Dice en la sierra jujeña, ¿no? O sea, de la provincia de Jujuy, ¿no? Y salteña, dice, ¿no? Salta, Argentina, ¿no? Y en las provincias del mismo nombre. Además de la población migrante, incluso en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Como nosotros sabemos, pues muchos hablantes aymaras, ¿no? Ya sea del Perú, de Bolivia, ¿no?
migran, ¿no? Migraron, ¿no? A esta ciudad, ¿no? En busca de trabajo, etcétera. Y pues ellos, obviamente, al irse allá, pues llevaron consigo su cultura y su idioma, ¿no? Y es por ello que es la población de Aymar hablantes en Buenos Aires es muy importante también, ¿no? Por eso se menciona. Bueno, acá tenemos otra diapositiva, donde sigue describiendo, ¿no? La realidad, al menos, ¿no? De la diversidad de culturas y lenguas que caracteriza sobre todo la realidad lingüística en nuestro país. En Bolivia es evidente la coexistencia del castellano con las lenguas nativas. ¿Qué quiere decir esto? Que es, aparte del idioma castellano, como sabemos, que es la lengua oficial, ¿no? La principal, también está presente las otras lenguas, ¿no? Las lenguas nativas originarias, ¿no? de nuestro país, ¿no? Un ejemplo evidente es el contacto del castellano con el aymara en La Paz, ¿no? Es lo más resaltante, yo podría decir, en nuestra sociedad, ¿no? El contacto entre el castellano y el aymara, sobre todo en la ciudad de La Paz y el Alto, ¿no? Ambas lenguas conviven, coexisten en un mismo territorio, en un mismo contexto, y ambos se influencian mutuamente, ¿verdad? Dicen la siguiente, esta convivencia de las dos lenguas conlleva la influencia mutua, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La influencia mutua. Es decir, que ambas lenguas se influencian mutuamente. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Es decir, que el castellano con su vocabulario, con su gramática, influye sobre el aymara y el aymara lo mismo, ¿no? El resultado de la convivencia también concierne cierto prestigio a una de las lenguas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el castellano paceño, ¿no? Bueno, en nuestro contexto, ¿no? Es evidente, ¿no? El prestigio, ¿no? Que goza el castellano, ¿no? Sobre el aymara, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque no sé si ustedes alguna vez han sido testigos o han presenciado actos como los que voy a citar, por ejemplo, un padre diciéndole a su hijo, por ejemplo, de que no hable aymara, que hable castellano. O si hablas aymara te vas a ir al campo, digamos, ¿no? Mi padre, por ejemplo, me decía eso cuando yo era niño. Entonces, como que la gente tiene, ¿no? Esa manera de pensar de que el castellano es más, bueno, digamos, más prestigioso que la aymara, ¿no? Por eso dice, ¿no? El castellano goza de más prestigio que la aymara, ¿no? Y también otro aspecto para apoyar esta afirmación es que el castellano, en este caso el castellano, influye mucho más a la aymara, ¿no? Más vocabulario en el castellano, más terminología, sobre todo tecnología, ¿no? Se usa en el aymara, ¿no? Es decir, que el aymara se presta al castellano. Mucha variedad de terminología y lo utiliza, lo refonemiza, lo aymariza, en otras palabras. En el caso de la ciudad de La Paz y el Alto sobre todo, y al nosotros saber que la lengua es dinámica, no es estática, no siempre va cambiando, ¿no? Surge, ¿no? Un término que es el aymarañol, ¿no? Como dice ahí en la última afirmación, esta dinámica de contacto lingüístico genera el surgimiento de un aymarañol muy notable. Y como les decía, sobre todo en la ciudad del Alto, ¿no? Este aymarañol, que como les acabo de decir, es la mezcla del aymara al castellano, es decir, la persona que habla mezclando ambas lenguas, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Es parecido a la misma realidad que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Con los inmigrantes latinos, ¿no? Ahí la mezcla, digamos, del inglés y del español, y de ahí surge, ¿no? Lo que conocemos como el Spanglish, ¿no? Parecido a eso. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, ¿no? De los resultados del contacto de lenguas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, el primer ejemplo dice, voy a montar al papa. ¿Ven ese ejemplo? Voy a montar al papa.
Yo sí los sé escuchar, ¿no? Este tipo de mezcla entre el aymara y el castellano, ¿no? Voy a montarar papa. Está queriendo decir voy a pelar papa, ¿no? En vez de decir voy a pelar papa, la persona pues mezcla, ¿no? Dice, voy a montarar, ¿no? Pelar, ¿no? Que viene del aymara, que es montaraña. Montaraña quiere decir pelar, ¿no? Pelar, montaraña. La terminación del infinitivo en aymara es la ña, montaraña, luraña, jausaña, ullaña, ¿no? Todo termina con ña, ¿no? El infinitivizador también le dicen algunos, ¿no? Entonces, en el castellano el equivalente a eso sería el ar, ir, ¿no? Comer, dormir, cernir, etcétera, ¿no? Pero en este caso puede ser posiblemente por que la persona, digamos, no sé, está habituada en hablar de esta manera o, ¿no? Puede ser diferentes situaciones, ¿no? Que lo llevan a hacer esto, ¿no? A mezclar el idioma castellano con el aymara. Siguiente ejemplo dice, muy aychamancani eres, muy ancho aychamancani eres, ¿no? Aychamancani es un adjetivo, ¿no? Del aymara que quiere decir carnívoro, ¿no? Aquel que come mucha carne, ¿no? Se puede referir, por ejemplo, a una persona, ¿no? Que le gusta mucho la carne. Muy aychamancani eres, ¿no? Muy carnívoro eres, ¿no? En vez de decir muy carnívoro eres, le dicen muy aychamancani eres, ¿no? Están mezclando también ahí, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver o evidenciar, ¿no? El resultado del contacto de lenguas, ¿no? Que resulta en un aymarañol. Aquí tenemos esto, dice, ¿no? En estos ejemplos podemos evidenciar la mezcla entre ambas lenguas, castellano-aymara, aymara-castellano, mismos que son frecuentes en el castellano paseño, ¿no? Incluso, ¿no? En el castellano paseño adoptamos palabras, ¿no? Podemos citar algunos, por ejemplo, yapa, que es aumento, ¿no? Yapa, ¿no? Es una palabra adoptada del aymara y también otra palabra que sería, por ejemplo, chasca. Chasca quiere decir cabelludo, ¿no? Que se ha hecho crecer mucho el cabello. Y en el castellano lo usamos frecuentemente, ¿no? Decimos chascoso, ¿no? Oso, ¿no? Famoso, rencoroso, ¿no? Es una terminación, ¿no? De adjetivos, ¿no? Y lo utilizamos, ¿no? Con esa misma terminación en el idioma castellano. Bueno, eso sería en cuanto a esto, ¿no? De contactos de lengua. Bueno, lo que les iba diciendo, ¿no? Al principio, que la lengua aymara es considerado una de las principales lenguas originarias de Bolivia, ¿no? Después del quechua, ¿no? Luego vienen otras lenguas, ¿no? Principal porque, como les dije, ¿no? Tiene un mayor número de hablantes, ¿no? Si bien la región aymara está dividida políticamente por las fronteras nacionales entre Perú, Bolivia, Chile y Argentina, la comunidad de hablantes tiene mucho en común en su lengua, como en su cultura y las diferencias dialectales son mínimas, así como las diferencias culturales, ¿no? Es decir, que la lengua, ¿no? A pesar de que esté, digamos, dividida por fronteras, ¿no? Es la misma. Un aymara hablante de la provincia de Ingavi, digamos, se entiende tranquilamente con uno de Puno, digamos, ¿no? De Perú, ¿no? Y las diferencias, ¿no? Generalmente están en los niveles, pues, fonológico podría ser, y a veces sintáctico, ¿no? El orden de palabras, bueno, en este caso el orden de sufijos, ¿no? Eh, si yo, digamos, cruzo de Desaguadero, Bolivia, al lado de Desaguadero, Perú, va a ser la misma, ¿no? Las prácticas culturales son idénticas. El aymara lo mismo, no es que se hable un aymara medio raro, no. Es exactamente igual, salvo algunas pequeñas diferencias, ¿no? ¿No? Algunas formas de pronunciar muy marcadas, digamos, ¿no? O digamos, un estudio que hemos hecho, por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad, en la clase de fonología, fue que en la provincia de Villarroel, por ejemplo, al chancho, al ganado, ¿no? Al chancho le decían cuchi, mientras que en Gavi decían cuchi, ¿no? Es decir,
el sonido aspirado, ¿no? Que en la parte de provincia de Villarroel, pues utilizan la simple, no utilizan la aspirada, ¿no? Cuchi, mientras que en Ingavi está muy marcada ese sonido aspirado, ¿no? Cuchi, ¿verdad? Cuchi, cuchi, ¿no? Digamos, ¿no? Ese tipo de diferencias, ¿no? Mínimas puede haber, ¿no? Entre Perú y Bolivia. Fonológicamente, ya para introducir un poco la parte fonológica del idioma, fonológicamente la lengua aymara se compone de 30 fonemas, ¿no? Es decir, tiene 26 consonantes y 3 vocales, ¿no? La A, I, U, ¿no? 3 vocales. El alfabeto fonémico del idioma aymara se oficializa en los años 30 y es usado principalmente, ¿no? Por los 3 países donde pues el aymara está más extendido, con más importancia, ¿no? El Perú, Chile y Bolivia, ¿no? Y más adelante, cuando estemos ingresando a la unidad de fonología aymara, pues yo les voy a ir indicando, ¿no? La tabla de los fonemas del idioma aymara, ¿no? Ya solamente para un poquito introducir este tema, pues yo les hablo un poquito, ¿no? De la fonología aquí, del idioma aymara. 30 fonemas segmentales. La lengua aymara también consta de 26 consonantes, ¿no? La lengua aymara consta de 3 vocales. La lengua aymara también tiene un alargamiento vocálico representado por la diéresis, ¿no? La diéresis, estos 2 puntitos, ¿no? Y recaen obviamente en una vocal, ¿no? Pero es un alargamiento vocálico, ¿no? 26 sonidos consonantes más 3 sonidos vocálicos hacen un total de 29. ¿Y dónde está el que falta, no? Tal vez se preguntarán, pues esta diéresis cuenta como el número 30, ¿no? ¿Por qué haber un signo puede ser un fonema, un sonido? Bueno, en el caso de la aymara, la diéresis, o sea, el alargamiento vocálico, sí es un fonema porque cuando nosotros utilizamos el alargamiento vocálico, estas recaen en una vocal y la vocal se pronuncia como si fuera 2 vocales, o sea, es como si estuviera, si la pongo sobre una A, va a sonar como A, si la pongo sobre una U, ¿no? Se prolonga, ¿no? Si la pongo sobre una I, va a decir I, ¿no? Se prolonga, es decir, se alarga, ¿no? En otras palabras, ¿no? Por eso este alargamiento vocálico está muy presente en el idioma aymara. Bueno, hay un apartado, ¿no? Exclusivo para el estudio del alargamiento vocálico que la vamos a estar viendo más adelante también en una clase. Ya para terminar, aquí tenemos la existencia de alófonos o variantes en la lengua aymara. Como les acabo de decir, la lengua aymara tiene 3 vocales, ¿no? A, I, U. Estos alófonos o variantes se presentan cuando nosotros encontramos estos sonidos en las palabras. Estos sonidos se les dice sonidos posvelares de acuerdo a su punto de articulación en el aparato fonador. Estos sonidos se pronuncian casi con la úvula, ¿no? Con lo más fondo, podemos decir, de nuestro aparato fonador, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes abren muy grande la boca, digamos, se miran en el espejo, han visto que al fondo tenemos como una especie de lengua, ¿verdad? Que se separa de la pared, ¿no? De ahí, de la tráquea, y esa es la úvula, ¿no? Entonces, justamente es casi con ese punto con los que se pronuncian estos, ¿no? Por ejemplo, esta es ka, esta es ja, y esta es ka, y la última es ja, ¿no? Estos 4 sonidos nos obligan a pronunciar las vocales U, I,
como si fueran vocales abiertas, como si fueran vocales abiertas. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de J, lago, ¿no? J, y tienen su transcripción. J, jerwa. Igual, ¿no? La I se está pronunciando como si fuera E. Jajo, jajo. Estos sonidos me obligan a pronunciar estas vocales de esa manera, ¿no? Porque si yo lo voy a querer mantener con la vocal cerrada U, pues incluso se hace incómodo y difícil, ¿no? Es difícil decir J, digamos, ¿no? Yo estaría forzando, ¿no? Y sería incómodo. Por comodidad también ocurre esto, ¿no? Y estos trascienden. Si digamos aquí yo tengo, ¿no ven? La J y aquí la U, digamos, y más aquí hay una U más, igual trasciende desde ahí y la convierte en vocal abierta, ¿no? Más adelante también en el apartado de fonología vamos a estar abarcando esto también, ¿ya? Solamente para introducir, ¿no? La J, J, J y J, ¿no? Esos sonidos. Bueno, entonces pues hasta acá llegaríamos con esta primera introducción, ¿no? A la unidad 1, al tema 1, ¿no? De aspectos de la lingüística aymara, ¿no? Algo más que tal vez podemos comentar, bueno, serían, ¿no? Las vivencias de la comunidad aymara, ¿no? Las vivencias, ¿no? Cómo ellos viven en las comunidades, en las diferentes comunidades, ¿no? Por ejemplo, sabemos nosotros muy bien que la cultura aymara es una cultura supersticiosa, ¿no? Tienen sus deidades. Muchas veces los objetos, por ejemplo, no son considerados objetos, sino sujetos, ¿no? Una montaña puede ser una deidad, puede ser no un algo, sino un alguien, ¿no? Incluso las piedras, ¿no? Hay piedras macho, piedras hembra, los nudos, ¿no? Los nudos, ¿no? Que hacemos con las sogas, ¿no? No puede ser un nudo hembra, un nudo macho, etcétera, ¿no? Es muy interesante todo eso. En cuanto a la forma de ver que tienen de las cosas, de la realidad, ¿no? La cultura aymara. Bueno, yo quería también indicarles, ya terminando todo esto, pues que este módulo es nuestra primera clase virtual y pues bueno, yo voy a tener el gusto de conocerlos en persona, ¿no? El día sábado, ¿no? En nuestro horario que tenemos asignado. Cualquier consulta que ustedes tuvieran, por favor, ahí tienen mi correo en el syllabus, ¿no? gcondorym@udavol.edu.bo, ¿no? Ahí ustedes, si gustan consultar cualquier duda que tuvieran, comentario, pues lo pueden hacer. Yo con gusto, a la brevedad posible, voy a estar respondiendo a todas sus inquietudes. Bueno, Gilatanaka, Culiacanaka, ¿qué quieres aprovechar más acá? Ya te hermanos y hermanas, ¿no? Compañeros, compañeras, sería todo por hoy. Hanir tukuy kasaja yiwasaja anchitaja mayiwi tatitura chikteseweñani. Antes de terminar, nosotros vamos a dar una oración de cierre, ¿no? Y vamos a orar. Antes que me olvide, tienen ustedes asignado en el plan de clases las páginas que por favor la pueden ir leyendo para la clase del día de mañana, por favor, no se olviden. Vayan adelantando con la lectura y así va a ser un poco más sencillo para nosotros el avance. Muy bien, para terminar la clase vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor amado, te damos las gracias, Padre, por este tiempo, Dios mío, que tú nos has dado, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú has guiado esta clase, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú abres nuestro entendimiento, Padre, para entender todo lo que se está aprendiendo, se está avanzando, Padre amado. Te damos las gracias por todo ello, Señor. Bendice, Señor, a las personas que están, Señor, del otro lado de las pantallas de sus computadoras. Dios mío, tú guárdalos, Señor,
protégelos en todo momento, Padre amado. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, Señor.